El año era 1873. El lugar donde se encuentra el Hospital Estatal de Danvers, Massachusetts, un extenso asilo gótico, que con el tiempo se volvería infame por su propia historia oscura. Fue en una rara ocasión. Subtítulo usado, un repositorio para olvidados. Registros y médicos dados de baja. Equipo que un archivista junior encargó. Con la limpieza de documentos considerados no esencial se topó con un pesado archivo encuadernado en cuero. No tenía marcas oficiales, sin número de catálogo. Nada que indique su contenido salvo una sola palabra grabada en la portada. Descolorido pero aún legible. Fairmont. La curiosidad prevalece sobre el protocolo. El archivista lo abrió. El aire que escapó olía ligeramente a ozono y decadencia. En el interior no había nada organizado. Historial médico, pero una colección caótica. De materiales. Grueso tono sepia. Fotografías capturadas en placas de vidrio. Los rostros de los sujetos sutilmente deformados por la lentes primitivas y por algo más. Algo innato. Había un haz de papel lleno de frenéticas pendientes. Escritura a mano, la tinta sangra en algunos lugares. Como si la mano del escritor temblara con miedo o urgencia. Y finalmente, estaban dibujos geométricos complejos renderizados con una precisión arquitectónica imposible. A través de todos estos documentos, se desplazó en los márgenes, rodeados con un círculo y subrayados, estaban esa misma palabra, Fairmont. Lo que estás a punto de escuchar es un intento para reconstruir el contenido de eso. Expediente. Es un relato tan extraño que difumina la línea entre caso médico, estudio y sueño febril. Hasta el día de hoy, investigadores que han examinado el expediente, debatir su naturaleza, es la registro meticulosamente documentado de un hecho real, fenómeno inexplicable o el delirio colectivo de los mismos hombres de ¿quién lo registró? Esta es una historia que las mentes racionales de la época eligieron enterrar. Una pesadilla genética que atormentó a una familia estadounidense como un maldición hereditaria. Prepárense, porque el linaje Fairmont está a punto de ser revelado. Para comprender verdaderamente el horror que contienen estas páginas nos obliga a primero transportarnos al mundo en el que se desarrolló América en 1873. Era una nación de marcados contrastes, una caldero de progreso y pobreza. En Boston, el aire estaba denso por el humo de la industria. Fábricas textiles, los motores de la edad dorada dominaron el horizonte, su maquinaria ensordecedora. Rugido constante. Las calles se llenaron de vida. Una avalancha de inmigrantes europeos, llegando en masa buscando refugio y oportunidad en el nuevo mundo. Entre estas llegadas décadas antes fueron las Fairmonts, habiendo huido de la gran hambruna. En Irlanda, se habían establecido en un modesto, superpoblado, de clase trabajadora. Barrio. El patriarca Thomas Fairmont era capataz en una fábrica de algodón. Un hombre severo y trabajador cuyas manos estaban manchados permanentemente por la grasa y cuyo rostro estaba marcado por el cansancio de una vida dedicada al trabajo incansable. Su esposa María era el corazón tranquilo de la familia. Ella cuidaba de sus 5 niños en una estrecha casa adosada de 2 pisos. Compartían con otras 3 familias. Lugar donde la privacidad era un olvido. Lujo y aroma a repollo hervido. Y el polvo de carbón estaba siempre presente. Para ellos, vecinos, los Fairmont eran simplemente otra familia inmigrante, devota, privado y luchando por forjar una vida. Pero los susurros lo seguían como un sombra. Había algo diferente. Sobre los niños de Fairmont, algo. Los demás residentes de la calle lo harían. Discutir en voz baja, lanzando fervientes miradas a las sucias ventanas del Fairmont. Los niños eran peculiares, no solo en el camino de la juventud rebelde, pero en una forma más profunda y fundamental. La primera, para manifestar verdaderamente la anomalía de la familia, era la hija mayor,
Margaret, a la edad de 15 años en 1873, se había convertido el primer caso documentado de lo que el autor del dossier vendría a llamar síndrome de Fairmont. El médico el que se hizo cargo de su caso fue el doctor Cornelius Whitmore, un hombre de considerable reputación en los círculos médicos de Boston. Justo, graduado de la Escuela de Medicina de Harvard. Era un racionalista acérrimo, un hombre que creía que toda dolencia del cuerpo y la mente podría eventualmente ser catalogada, comprendido y conquistado por la ciencia. Su primera visita a Fairmont House era, según su propio relato, una rutina. Asunto, una consulta sobre un joven mujer que sufría de lo que probablemente era una forma de trastorno del desarrollo. El desapego clínico no duró mucho. Ora, en su informe inicial, señaló, el tema que Margaret presenta es una condición de la estructura esquelética aquí, pasar desapercibido en la literatura médica. Sus extremidades están creciendo a un ritmo anormal y tasa desproporcionada a su torso. El efecto es profundamente inquietante y su apariencia era casi arácnida. Desafía las normas anatómicas, pero la extrañeza física pronto quedó eclipsada por su comportamiento. Margaret habló, a menudo, en su sueño, en idiomas fluidos. Nadie, en la familia o el vecindario podría identificar, gutural, sonido antiguo, lenguas. Ella creó dibujos, no los garabatos ociosos de una adolescente, pero patrones simétricos complejos y esquemas que se asemejaban a los celestiales, gráficos y matemáticas avanzadas, conceptos que posiblemente no podría tener estado expuesto. Aún más aterrador fueron sus predicciones. Estas no fueron pronunciamientos vagos, pero escalofriantes, profecías específicas entregadas de manera plana, tonos sin emociones. Una noche, ella le informó tranquilamente a su madre que su vecino, el señor Avenatti, moriría en una explosión de caldera en los muelles en 3 días. La familia, horrorizada, lo descartó como una fantasía morbosa. 3 días después, la casa de Avenatti se llenó de sonidos, de lamentos. Esto fue seguido por una predicción de un incendio en casa de su padre. Fábrica, un evento que ocurrió hace una semana más tarde, y finalmente su propia muerte, que ella afirmó que ocurriría precisamente en su 16º cumpleaños. El Dr. Whitmore, un hombre que había construido su carrera sobre la base de lo observable. Hechos, se encontró documentando fenómenos que pertenecían a las páginas de un cuento de terror de 1 centavo. Sus notas, inicialmente ordenado y metódico, creció cada vez más errático. Escribió, no puedo reconciliarme. Lo que estoy presenciando con cualquier conocido ciencia. La joven Margaret no es simplemente enferma. Ella es una abominación de naturaleza que desafía las leyes mismas de creación divina. Ella parece operar en un plano temporal diferente. Sus ojos, cuando ella te mira, no eres tú quien te mira. Ve, pero tu pasado, tu futuro, sus ojos parecen ver a través del tiempo. El 15 de marzo de 1874, Margaret Fairmont murió tal como ella había predicho. Su vida terminó la mañana de su 16 cumpleaños. La causa oficial de la muerte fue catalogada como paro cardíaco, un término clínico estéril que hizo poco por capturar la verdad del asunto. Dr. Whitmore, que estaba presente, señaló en su entrada final sobre su caso que había, sin detonante aparente, su corazón, como un reloj perfectamente herido alcanzando su última hora, simplemente se detuvo. La familia. El dolor era algo extraño y terrible, mezclado con la escalofriante validación de la visión sobrenatural de Margaret. Perdieron una hija, pero también tuvieron un hijo, testigo de un milagro y una maldición. En el barrio, un suspiro colectivo el alivio fue seguido por un persistente miedo tácito. La extraña chica se había ido, pero la extrañeza en sí se sentía
como una mancha que no se podía lavar. El doctor Whitmore asistió al funeral. Aunque estaba a cierta distancia, un fantasma. Al borde del cementerio, ya no hay un doctor, pero un hombre atormentado. Su mundo de la lógica y la razón se habían fracturado, y ahora veía el mundo a través de esa grieta. Había esperado y rezado para que el Fairmont. La anomalía había muerto con Margaret. La esperanza se extinguió en menos de 3 meses. Después de su entierro, la maldición se volvió fuera, no se limitó a un solo niño. Era un contagio que se propagaba por todo el mundo. La sangre misma de la familia. El siguiente en mostrar. Las señales eran James, el hijo mayor de Margaret. Hermano. A los 18 años, James era un serio joven, cargando con el peso de el cansancio del padre y de su familia. Tristeza. El cambio en él fue sutil primero, comenzó a terminar con sus hermanos. Frases, luego sus padres. Pronto él parecía saber lo que estaban pensando. Antes que ellos. El doctor Whitmore, quien continuó visitando a la familia por un sentido morboso del deber, documentado. Incidente que selló su creciente terror. Durante una entrevista, James, levantando la vista de sus manos, con calma, relató una conversación confidencial. Whitmore había tenido lugar apenas una hora antes, con un colega del Boston General Hospital. Una conversación que tuvo lugar a kilómetros de distancia, tras una puerta cerrada. James lo recitó palabra por palabra, incluso imitándolo. El acento alemán del colega. Whitmore escribió en su diario esa noche, no es empatía, no es intuición, es una violación. Estaba en mi cabeza. Sentí el eco de su presencia en mi memoria el evento. Mis propios pensamientos ya no son privado. Luego vino Patrick, de 16 años. Viejo y desgarbado, sin nada del físico de un hombre fuerte. Su poder se manifestó violentamente durante un accidente callejero. El pesado carro del comerciante volcó, atrapando a un niño debajo de su eje de hierro. Mientras los espectadores entraban en pánico, Patrick, con expresión plácida, caminó hacia el carro. Tomó el eje y lo levantó. Los testigos describieron un sonido no de músculo tenso, pero de acero doblado. Levantó el carro. El grueso hierro, barra torcida en forma de media luna en sus manos. El niño se salvó, pero la multitud no vitoreó. Se quedaron mirando fijamente. Silencio horrorizado, alejándose de el chico de Fairmont como si fuera un demonio en medio de ellos. Uno por uno, los otros. Los hermanos comenzaron a cambiar. Mary Jr., a los 14 años, desarrolló visión nocturna. Las pupilas se dilataron permanentemente, dándole una mirada perpetuamente sorprendida. La familia la encontraría moviéndose a través de la casa oscura por la noche con gracia desconcertante, su cabeza inclinada como si ella estaba observando cosas en las sombras que nadie más podía ver. Pero la transformación más aterradora era la de Timoteo, el más joven, justo 12 años. Su regalo fue la muerte. Empezó con cosas pequeñas. Un círculo de moscas muertas en el alféizar de la ventana donde él se sentó. Gorriones muertos en el patio. Entonces el perro del vecino, un terrier bullicioso, fue encontrado sin vida en el Fairmont umbral. Su cuerpo sin marcas, sus ojos de par en par por la sorpresa. Los padres finalmente hizo la conexión. La tranquilidad de Timothy. Las miradas intensas eran letales. Él no era cruel. Él simplemente no entendía. Él era un niño que sostenía un arma que podía ni ver ni controlar. El doctor Whitmore. Los registros de este periodo llegaron a un pergamino frenético. Ya no era un médico documentando una enfermedad, pero un hombre. La crónica de un asedio sobrenatural. La última entrada coherente dice, no son niños individuales. Son vasos. Cada uno lleno de la misma oscuridad. Fluido. La casa Fairmont no es un hogar.
Es un nido donde algo terrible está. Eclosión. Dios me perdone, porque lo he estado observando como científico, cuando debería haber luchado como hombre. Poco después, sus colegas lo encontraron. En su estudio, rodeado de notas dispersas, llantos y susurros. Sobre una chica que podía ver el final de todas las cosas. El doctor Cornelius Whitmore fue declarado silenciosamente no apto mentalmente y se cometió un cruel giro de ironía. El Hospital Estatal de Danvers. Su investigación no oficial y profundamente perturbadora. El caso de la familia Fairmont quedó archivado en el mismo sótano donde estaría redescubierto un siglo después. El caso podría haber terminado allí, descartado como el desvaríos de un loco. Pero los rumores habían ya comenzado a filtrarse en el ámbito más amplio. Comunidad médica, susurró en él. Pasillos de Harvard y discutidos en voz baja. Tonos en las sociedades académicas. Estos susurros llegaron a oídos del doctor Ezequiel Morse, uno de los más brillantes y mentes controvertidas en él. Universidad. Morse había estudiado en Europa, junto a los pioneros de la evolución. Teoría. Fue un férreo defensor de la nuevas e inquietantes ciencias de la herencia y la selección natural. A sus colegas conservadores, era un radical peligroso. Para él mismo, era un buscador de la verdad, no importa cuán monstruosa sea, que la verdad podría ser. Oyó hablar de la Fermats a través de un colega que tenía. Examinó al doctor Whitmore y no vio nada. Cuento de ira divina o demoníaca. Posesión, sino un potencial científico. Gran avance. Teorizó que esto podría ser un caso de evolución acelerada, unidad familiar cuyo código genético era reescribiéndose a un ritmo sin precedentes. Tasa. No estaban malditos. Estaban avanzando. Y podrían tener la clave a la siguiente etapa de la existencia humana. Impulsado por esta convicción, el doctor Morse obtuvo una beca de investigación privada y en el otoño de 1874 llegó a las puertas de Fairmont. Un hombre rico, academia y razón fría y calculadora. Entró en un mundo de pobreza, superstición y horror creciente. Él no estaba allí para salvar a los Fairmont. Él estaba allí para estudiarlos. El doctor Ezequiel Morse comenzó su trabajo con el frío precisión de un cirujano. Alquiló una pequeña habitación al otro lado de la calle, Fairmont House, convirtiéndola en un laboratorio improvisado y observación. Puesto desde este punto de vista, él los observaba, su mirada constante y analítico, a diferencia del doctor Whitmore, que tenía enredarse emocionalmente en él. Ante la difícil situación de la familia, Morse sostuvo que distancia científica deliberada. Lo hizo. No vio a una familia sufriendo. Vio a una rompecabezas biológicos sin precedentes. Complejidad. Los Fairmont eran para él una espécimen vivo. Sus métodos fueron los más avanzado de la época. Empleó antropometría, midiendo meticulosamente la circunferencia de sus cráneos, la longitud de sus extremidades desproporcionadas, registrando cada desviación física. Él convenció a los cansados padres para que le permitieran, para tomar muestras de sangre y tejido, que examinó durante horas bajo su microscopio. Su diario de este periodo está lleno de bocetos de su sangre, células, que señaló que poseían una extraña estructura cristalina que parecía refractar la luz de una manera que él nunca visto. Diseñó pruebas cognitivas, no para medir su inteligencia, sino para mapear los límites de sus anomalías, habilidades. Los resultados fueron asombrosos, y los documentó con constancia. Mano, escribió, 17 de octubre de 1874. Presenté un pasaje complejo de Virgilio en el latín original a Santiago, por un periodo de 5 minutos. Una hora. Más tarde le pregunté a su hermano Patrick, quién es, según todos los indicios, analfabeto, para recitar. Lo hizo impecablemente, sin ningún problema.
Un solo error en la pronunciación. El conocimiento no se transfiere. Es simplemente compartido. Es como si sus mentes son habitaciones separadas en la misma casa, con todas las puertas abiertas. Mientras, realizando sus observaciones físicas, Morse lanzó una genealogía, investigación, contratación de un asociado en Irlanda examinará los registros parroquiales de Condado de Cork. Semanas después, una caja llegó a Boston conteniendo polvo, libros de contabilidad de siglos de antigüedad. Como Morse, tradujo minuciosamente el gaélico. Entradas, el verdadero alcance aterrador de se reveló el linaje Fairmont. Esto no era una mutación nueva, era una herencia antigua. El registro hablaba de un antepasado del siglo XVII, Seamus Fairmont, conocido localmente como Seamus el pez gato de gran tamaño. Una leyenda documentada por un sacerdote del pueblo contó una noche en la que los rivales intentaron quemar la granja de Seamus. Mientras las llamas se elevaban, de repente estalló una violenta tormenta eléctrica, directamente sobre la propiedad. Una tormenta que apareció de un cielo sin nubes, empapando su granja en un diluvio mientras salía de las tierras circundantes estaban completamente secas. El incendio fue extinguido si los rivales poseen campos propios. Se inundaron. Luego hubo un 18. Su antepasada del siglo XIX, Anna Fairmont, se llamaba Ana del Toque, otro sacerdote. El diario la describió como una curandera que podía poner las manos sobre los enfermos y curarlos de enfermedades mortales. Pero su don tuvo un precio terrible. Aquellos que ella se decía que los que habían sanado habían quedado vacíos. Los recuerdos se desvanecerían. Sus personalidades se volverían aburridos como si fuera a cambio de la vida había sacado la esencia misma de su alma. Para Morse, estos no eran cuentos populares. Eran puntos de datos en una larga cadena ininterrumpida de herencia. Poder evolutivo. Escribió, el patrón es innegable. Cada generación expresa el rasgo con mayor potencia y especificidad. La maldición o el don es volviéndose más refinado, más poderoso. Las deformidades no son más que físicas. Costo de esta rápida evolución antinatural. No estoy observando su comienzo. Estoy siendo testigo de su apoteosis. A principios de marzo de 1875, sus observaciones tomó un giro oscuro. Los 4 supervivientes, hermanos, James, Patrick, Mary Jr. y Timoteo empezó a cambiar. Dejaron de hablar con sus padres, comunicarse solo entre sí a través de un lenguaje desconcertante de miradas compartidas y gestos sutiles. Se movían de una manera extraña. Armonía fluida, una bandada de pájaros, girando al unísono perfecto. Luego, en el noche del 12 de marzo, la metamorfosis comenzó. Morse, observando desde su ventana, observó que las luces del Fairmont. La casa se apagó exactamente a las 9 de la noche. Un zumbido bajo y resonante comenzó a emanar de el edificio, un sonido que podía sentir en sus dientes. En la segunda noche, el zumbido, intensificado, repugnante, húmedo, agrietado. Los sonidos resonaron desde el interior de la casa. Sonidos de la anatomía que no se escribe ni reescrito. Morse, un hombre de ciencia, se encontró rezando. En el tercer noche, los sonidos cesaron. Un profundo. El silencio cayó sobre la calle, más aterrador que el ruido que reemplazó. Entonces, una suave luz bioluminiscente comenzó para pulsar desde dentro de la casa, brillando a través de las finas cortinas. Morses. El desapego científico finalmente se hizo añicos, reemplazado por puro terror primigenio. En su diario, se desplazó una última y desesperada entrada para la noche. Las leyes biológicas de Dios y del hombre están siendo violados en esa casa. No es una transformación, es una emergencia. Algo está sucediendo. Nació y está utilizando a los niños como sus crisálida.
Vine aquí para documentar la siguiente etapa de la humanidad. Pero yo era un tonto. Lo que está pasando en esa casa no es humano en absoluto. Al amanecer del 4 día, la puerta principal del Fairmont, la casa se abrió. Los 4 hermanos entraron. A la luz de la mañana. Las deformidades físicas habían desaparecido, pero no de una manera que los hizo normales. Los cuerpos se habían armonizado en un nuevo simetría inquietante que era perfecta. Idénticos en los 4. Ellos se movieron como uno solo, pero fueron sus ojos los que contenía el verdadero horror. Eran los ojos de algo antiguo, inteligente y completamente extraño. Morse, temblando, tomó su fotografía, una de las primeras de su tipo, y comenzó a grabar a medida que empezó a hablar. No era un idioma, pero un coro de tonos armónicos, imposiblemente complejo. Dio un paso adelante, y se dirigió al que había sido. James. James, ¿me entiendes? Todos. 4 cabezas giradas en perfecta armonía. Sincronía instantánea. Sus ojos. Se centró en él, y de 4 bocas una sola voz resonante respondió en ese lenguaje cantado imposible, el sonido, de lo cual hizo que Morse se pusiera de rodillas. Se tapó los oídos con las manos. Los niños individuales se habían ido. En su lugar se encontraba un solo colectivo, entidad mirándolo con una inteligencia que estaba mucho más allá. El ser humano como hombre está más allá de un insecto. Arrodillado en la calle adoquinada, se tapó los oídos con las manos. Doctor Ay. Ezequiel Morse sintió el sonido de la voz colectiva de Fairmont no como un evento auditivo, sino como una presión en su alma, una fuerza que amenazaba con desmoronarse. Su propia conciencia. Por un momento eso, extendido hasta la eternidad, él, la entidad de 4 cuerpos simplemente lo observó. Su expresión unificada es una de curiosidad desapasionada, como un botonero, examinando un insecto inusual. Había, sin malicia, sin ira, solo una vasta inteligencia insondable. Entonces, ¿cómo? De repente, como empezó, la presencia se retiró de su mente. La entidad se giró mientras uno retrocedía hacia él. Casa y cerró la puerta con un último clic resonante. Morse, sacudido hasta su núcleo, regresó a su observación. Puesto. Ya no era científico, realizando un estudio. Fue testigo de un acontecimiento que rompió paradigmas. Un hombre que había asomado la mirada tras el velo de la realidad, y vio algo que la mente humana era no construido para comprender. En los meses que siguió, no huyó. Él estaba atrapado por una obsesión aterradora. Él documentó la nueva existencia de la entidad. La casa Fairmont quedó en silencio. Comida. Las entregas cesaron. Nadie entró ni afuera. La única señal de vida era esa misma. La suave luz bioluminiscente que vería, pulsando en las ventanas en la oscuridad. Noche. Una luz que parecía latir en tiempo con algún corazón invisible. En él. La noche del 13 de junio de 1875, el aire se volvió grueso, cargado de una palpable electricidad. Morse, sintiendo una inminente cambio en la presión atmosférica, sabía, algo estaba a punto de suceder. Él preparó su equipo fotográfico y comenzó su vigilia final fuera de la casa. El fenómeno comenzó como un zumbido bajo, el mismo, una que había escuchado durante la metamorfosis, pero fue creciendo en intensidad hasta el mismo. El suelo vibró. Entonces la luz interior. La casa se intensificó, pasando de un suave resplandor que se transforma en un faro cegador, pulsado en ritmos complejos, cambiantes, color desde blanco hasta un azul violeta profundo. Rayos de luz brotaban de las ventanas y techo, no al azar, sino con precisión. Vectores, que convergen en un único punto en el cielo nocturno. Fue un momento silencioso, hermoso y absolutamente aterrador despliegue, el terrestre, aurora boreal que más tarde describiría.
Exactamente a las 3:47 de la mañana, el clímax llegó. Un solo sonido resonó a través el barrio. No el aplauso de trueno, pero el sonido agudo y cortante de un gran panel de vidrio se agrietó. Y luego, silencio absoluto, tan profundo. Fue ensordecedor. La luz se había ido. Al amanecer, Morse se acercó a la casa con un sensación de pavor. La puerta principal estaba desbloqueado. En el interior, la casa no era solo vacío. Estaba estéril. No había polvo, sin muebles, sin ropa, sin señales. Que una familia había luchado y transformado allí. El aire olía a ozono y gran altitud. Y el calor abrasador. Marcas, no eran aleatorias. Se formaron. Un único patrón geométrico masivo que fluía por las paredes, los pisos y techo. Un complejo entramado idéntico en cada detalle de los dibujos Margaret.